Uso de inteligencia artificial para la selección masiva de personal. El caso que vamos a trabajar es de una empresa, de una cadena de tiendas multidepartamental, donde estos son los indicadores de desempeño y ellos tienen una regla que permite clasificarlos en función a la calidad de su desempeño en 5 niveles, pero lo importante es para la decisión es que los que se encuentren en los 2 primeros niveles, es decir, el nivel crítico o deficiente, no va a ser renovada su contratación, mientras que los que estén a partir del punto 3, es decir, que sean consolidados, superiores o excelentes, son los que van a tener una renovación de contratación en ese periodo esto es un periodo de un año. Fíjense que en el histórico que nosotros tuvimos en ese momento, veíamos que el proceso de selección que estaba utilizando el departamento era adecuado, pues porque aseguraba una proporción de vendedores consolidados que era superior al azar, es decir, el 68.75%. Ahora, lo que nosotros queríamos hacer era ver si con un software inteligente podíamos mejorar esa capacidad pronóstica. No obstante, la calidad del pronóstico es muy buena por ser 0.52 y vemos que con el algoritmo tenemos una eficacia predictiva del 78.13% para identificar o para hacer un diagnóstico diferencial entre los consolidados y los deficientes, o los al menos consolidados y los deficientes. Que si comparamos con el 68.75% que ya tenía el departamento, tenemos una mejora de un 9.43%, pero si a eso le agregamos un algoritmo de optimización, un algoritmo voraz de optimización, podemos mejorar el pronóstico de 78.13 a 81.25, lo cual quiere decir un aumento en la calidad predictiva del 12.5% de lo que traía el departamento. Y es lo que queremos presentarles acá. Este es una de las salidas de este software. Fíjense que en este caso, arriba tenemos el sujeto 1, la decisión es contratar condicionado a entrenamiento, el tipo de intervención es una intervención de prevención y el puntaje mínimo a cambiar en este plan de intervención de preventivo es un puntaje. Básicamente, él nos está diciendo o nos está recomendando para que la persona que ya es un buen vendedor, ¿sí? Por su puntaje en su función discriminante, ya es un buen vendedor, pero tiene la posibilidad de, con el tiempo, volverse un mal vendedor, es decir, tener un puntaje de a lo sumo deficiente. Para evitar eso, nos pide que aumentemos en un punto su puntaje de catipo, que es como mide la prueba de inventario de personalidad de vendedores, de 8 a 9 puntos en adaptabilidad. ¿Por qué adaptabilidad? Y eso es lo interesante del algoritmo que nosotros hemos creado para detrás de esto. Fíjense que él, en este caso, identifica que hay un mayor riesgo y por eso identifica que la intervención es de prevención. Es decir, la persona ya tiene un puntaje adecuado como para ser un buen vendedor, para ser considerado un buen vendedor y deberías contratarlo. Pero está en un punto dentro de la zona de confusión muy cercano al punto de corte que lo hace probable que disminuya a pasar al otro lado de la curva, que sería ser entonces un vendedor deficiente. ¿Cuál es la lógica? Fíjense que en el punto, en lo que está remarcado en color azul, que sería el puntaje de la posición del sujeto en esa función discriminante, que sería la posición 031, es donde está. Fíjense que él sacó en la dimensión de comprensión un decatipo de 6, ¿sí? En la de adaptabilidad tenía un decatipo de 8 en
control de sí mismo, un decatipo de 6, en tolerancia a la frustración, un decatipo de 4 y así sucesivamente. Lo que hace el sistema es hacer la simulación de cómo cambiaría su puntaje final si en vez de 6, por ejemplo, en comprensión, hubiese tenido un decatipo de 5, de 4, de 3, de 2 sucesivamente, y así con cada una de los demás. Y va viendo la magnitud o la distancia de cambio que hay en la conclusión final o en el pronóstico con cada uno de estos cambios, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo digo, altero hago una simulación en el puntaje de comprensión, se mantiene exactamente igual todos los demás, ¿no? Entonces, él puede identificar, por ejemplo, cuáles son las dimensiones de personalidad donde hay mayor probabilidad o mayor riesgo de que baje de su puntaje y además en donde hay la menor distancia. Entonces, cuando él nos dice, mira, yo te recomiendo que hagas un plan de intervención en esta persona en adaptabilidad, es porque en adaptabilidad es donde tiene la mayor probabilidad de disminuir su puntaje a un puntaje de un vendedor a lo sumo deficiente. ¿Sí? Es donde hay la menor distancia. Y por eso es que nos hace la recomendación. Veamos este caso. En el caso del sujeto 2 nos dice que nosotros podemos contratarlo sin necesidad o sin condicionarlo a un entrenamiento. ¿Por qué? Porque su puntaje está tan alejado de la zona de confusión, está tan alejado del punto de corte que es muy poco probable que él disminuya su puntaje al punto de ser considerado un vendedor a lo sumo eficiente. Y en este caso particular, la tasa máxima de tolerancia de entrenamiento son 2 puntos en decativo, ¿sí? 2 altos. Por eso es que él identifica que a esta persona la puedes contratar sin ningún tipo de condición de entrenamiento previo. En el sujeto 3, fíjense que hemos hablado de prevención, este caso es un caso de recuperación. Es una persona que ya fue identificado con un puntaje de un vendedor deficiente, ¿sí? Pero está tan cercano al punto de corte que tienes, y está en esa zona de confusión, pues que tiene la oportunidad de, con un leve entrenamiento, pasar de un vendedor deficiente a un vendedor consolidado. Nuevamente el criterio es el mismo, identifica cuáles son las variables en donde hay la menor distancia y dentro de todas ellas ubica la que tiene la menor distancia y entonces ahí hace la recomendación. En este caso, la recomendación es de reforzar su nivel de dominancia. Pasar de 4 puntos que originalmente tiene a, con un entrenamiento, pasar de 4 a 5 puntos. Y eso aseguraría que tenga una distancia de 2 puntos, que es la tolerancia máxima de entrenamiento, en la separación entre su ubicación predicha y el punto de corte que lo ubicaría como un vendedor deficiente. Fíjense que el último caso que tengo para mostrarles es el caso donde se rechaza o sea, se rechaza la contratación. ¿Por qué? Porque la distancia es tan larga, pero ya hacia el extremo del grupo de vendedores deficientes, que es poco probable que con entrenamiento la persona tenga la posibilidad de ser un buen vendedor. ¿Sí? Entonces, él nos dice, mira, aun cuando tú pudieses hacer un tratamiento donde tú tendrías que extinguir en esta persona su nivel de combatividad, porque para poder ser un buen vendedor tendría que pasar de 6 puntos a 2 puntos en combatividad, que es donde tiene la menor distancia. Esa separación es tan grande, son 4 puntos de diferencia, y recuérdense que la tolerancia máxima de entrenamiento son 2 puntos, que es mejor no contratarlo. Ahora, ¿por qué la tolerancia máxima de entrenamiento son 2 puntos? Porque ese es el promedio entre todos, entre toda la muestra de, que en este caso no fue la muestra, fue la población general de vendedores que tenía esa compañía.
¿sí? En ese año de ejercicio laboral. Entonces, mira, esta persona es tan diferente al resto de los que ya están trabajando y es tan poco probable de que él con entrenamiento logre cambiar que es mejor no contratarlo, ¿sí? Y por eso es que nos recomiendan no contratarlo. Esta es otra de las salidas que nos da el sistema y aquí yo puedo decir, bueno, mira, yo voy a necesito contratar a 10, entonces de todos los aspirantes me muestra los 10 primeros, es decir, me va jerarquizando a quiénes son los que debo contratar. Fíjense que yo aquí les puedo mostrar, por ejemplo, que si yo tengo 35 vacantes para ese cargo, me muestra en orden, los primeros son los que yo debería contratar sin entrenamiento, es decir, los que jerárquicamente están más alejados del punto de corte y de la zona de confusión. Después entrarían el siguiente lote, son los que están en la zona de confusión, pero hacia el lado de prevención, es decir, los que ya predice que van a ser buenos vendedores, pero que están muy cercanos a el punto de corte y que podrían decaer a vendedores deficientes. Después el tercer lote son los que fueron pronosticados como vendedores deficientes, pero que están muy cercanos al punto de corte, que podrían con entrenamiento considerarse vendedores consolidados. Y después el último lote vendría siendo, y fíjense, antes de eso, tenemos que entender entonces que el entrenamiento no es lo mismo, porque aun cuando yo tengo dos sujetos que se les recomienda una extinción de sus niveles de sociabilidad, en uno, que sería el sujeto 18, esa extinción es de un tratamiento de prevención, mientras que en el sujeto 26 esa extinción es un tratamiento de recuperación. Entonces, fíjense que aquí ya podemos ver el efecto o el impacto que tiene la intervención personalizada, ¿no? Bueno, el cuarto lote serían aquellos que no nos recomienda contratar porque están muy lejanos del punto de corte y de hecho no están en la zona de confusión, están fuera de la zona de confusión. Y por lo tanto es poco probable que realmente con entrenamiento puedan ser buenos vendedores. Y el último, fíjense que en este caso, en este grupo se le aplicó a 32 aspirantes y yo estoy diciendo que tengo 35 vacantes, me está diciendo, mira, no tienes suficientes sujetos, tienes que buscar más sujetos porque tú estás pidiendo más vacantes de los que le has aplicado la prueba, ¿no? Finalmente, y ya para cerrar, un mensaje que conseguí por el internet y que me parece muy útil. Soy psicólogo y también uso matemáticas. Muchas gracias y espero que esta presentación le haya sido útil a sus expectativas en el Congreso.